Saludos a todos. Estamos agradecidos del Señor por permitirnos crecer en su verdad en la vida que portamos. Son tiempos de intensa luz y de mucha riqueza espiritual. Estamos convencidos que somos guiados por el Espíritu Santo del Señor para el pleno conocimiento del propósito y del diseño eterno. Prepárate para que juntos disfrutemos de la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos. Esta noche tengo la asignación de hablar de un tema que para mí no va a ser nada complicado ni difícil hablarlo, porque es un tema que me apasiona desde hace algunos años y es un tema que me gobierna. Es un mensaje no que yo tengo, es un mensaje que me tiene, que no me deja, ni de día ni de noche, buscando desde qué punto de vista se puede enfocar de la manera que todos puedan entenderlo. Es como un diamante no tiene una sola cara. Lo que hace hermoso un diamante es que tiene muchas fases, tiene muchas caras, y eso es lo que hace que alumbre, que brille, que deslumbre. Así también nosotros debemos procurar tomar un tema y disponerlo de varios ángulos, de manera que todos puedan apreciar la parte que les corresponde. Y el tema de esta noche, si no me equivoco, se titula Sombra, símbolos, de la sombra y los símbolos a la verdad presente. De la sombra y los símbolos a la verdad presente. Creo que ya todos nosotros los que estamos aquí estamos relacionados con el título, ¿sí? Ok, y si hay alguna sombra de duda, queremos disiparla en esta noche. Porque lo que usted va a escuchar esta noche es mucho, pero mucho, demasiado importante para dejarlo pasar por alto. Es más importante que hacer culto. Es más importante que reunirnos para vernos, para saludarnos, que eso tiene su valor, tiene su importancia, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la identidad que Dios nos dio y que nosotros debemos asumir. Y esa identidad se encuentra en Cristo. Ahora, dice Pablo escribiendo a los colosenses que Cristo era una verdad escondida. ¿Escondida dónde? Dice que Dios tenía un misterio y ese misterio estaba escondido. Escondido en sombras, símbolos, figuras, tipos. En el Antiguo Testamento, Cristo se encuentra desde el Génesis, pasando por todos los libros del Pentateuco, por los salmos, por los poéticos, por los proféticos, por los históricos. Cristo se encuentra en toda la Escritura, porque Cristo es la Escritura. Cristo es la palabra. Sin embargo, estaba escondido en situaciones, en personas, en relaciones, en nombres, en cosas. Si sabemos buscar con diligencia, seguro que vamos a encontrar a Cristo en todas partes. Ok, quiero leer unas palabras que se encuentran en el libro de Marcos, en el capítulo 1, y fue el primer mensaje que Jesús predicó. Fueron sus primeras palabras en el orden de su ministerio público. Marcos capítulo 1, ubíquese conmigo allí por favor. Me gustaría darle muchas citas y dárselas de una forma exacta. Va a ser un poco complicado por cuestión del tiempo, así que confórmese por lo menos con escucharlo y usted haga la tarea en su casa de buscar dónde se encuentra esa cita. Tal vez yo le dé la cita, le dé el libro donde se encuentra. No le aseguro que le dé el versículo y el capítulo. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Jesús fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en estas buenas noticias, o en el evangelio. Ese fue el primer discurso, el primer mensaje que encontramos que Jesús haya predicado, y fue un mensaje cuyo ingrediente principal es el reino de Dios.
Y durante todo su ministerio, casi todas sus enseñanzas iban en esa misma dirección. Jesús vino a hablar de un reino desconocido para los hombres, pero inaugurado por Él, y Él, como la puerta y el camino, era el acceso para ese reino. Él comenzó diciendo que el tiempo se ha cumplido. Ahora, ¿cuál tiempo se había cumplido? Un tiempo que había sido profetizado desde Abraham y Moisés en adelante y por todos los profetas. En todo el Antiguo Testamento, yo quiero que usted por favor haga la diferencia entre Antiguo Testamento y Antiguo Pacto. ¿Sí? No es lo mismo. El Nuevo Testamento que el Nuevo Pacto no es lo mismo. Cuando hablamos del Antiguo Testamento estamos hablando de la historia, de las profecías, de los profetas. Cuando hablamos del Antiguo Pacto estamos hablando de la dispensación de Moisés o de la forma como la gente tenía para acercarse a Dios antes de Cristo. Cuando hablamos del Nuevo Testamento hablamos de los escritos del Nuevo Testamento, pero cuando decimos Nuevo Pacto estamos hablando de la nueva economía de Dios con los hombres en Cristo. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, para que hagamos la diferencia. Entonces, en el Antiguo Testamento, todos los profetas y todos los libros hablaban de un tiempo que tenía que llegar en algún momento. Todos los profetas lo dijeron, con su manera y con su forma como ellos escribieron y predicaron el mensaje. Cuando aparece Cristo, Cristo aparece para dar cumplimiento a ese tiempo. Por eso comenzó su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué iba a pasar en el cumplimiento de ese tiempo? Iban a suceder dos cosas sumamente importantes. Número uno, hay algo que iba a dejar de ser. Y número dos, hay algo que iba a comenzar a partir de ese momento. Había algo que se iba a morir, había algo que iba a caducar, había algo que como ya tenía fecha de expiración, tenía que terminar para que así también algo nuevo comenzara. Eso era lo que iba a suceder cuando llegara el cumplimiento de los tiempos. Lamentablemente la iglesia hasta el día de hoy, esas palabras de Cristo las ha ido arrimando hacia el futuro, y cada vez que oímos acerca de algo que va a suceder, pensamos que va a suceder en el futuro. Sin embargo, Cristo dijo que en Él se cumplieron todas las profecías de todos los profetas. De todos. De hecho, en Apocalipsis encontramos un versículo que es sumamente interesante. Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía tiene una sola razón de ser: Cristo. Aunque nosotros seguimos viendo la profecía y el ministerio profético como alguien que adivina el futuro, como alguien que puede señalarte hacia dónde tú te vas a dirigir. Eso puede ser un don que se manifieste en algún momento, pero no es la regla, es solamente la excepción. Nosotros no podemos considerar a los profetas de hoy como eran los de la antigüedad, nada que ver. Aquellos profetas y aquellas profecías eran algo totalmente distinto a lo que hoy se debe entender como un ministerio genuino profético. Sin embargo, hoy en día tenemos algunos profetas ungiendo con sal, ungiendo con aceite, así, con ceniza, gentes místicas que no levantan la mirada del suelo, que nadie los puede tocar, que entran en un trance. Esos son conceptos erróneos que nosotros tenemos porque tratamos de imitar a los profetas de la antigüedad. En este tiempo, solamente la profecía es para dar a conocer a Cristo y para interpretar las cosas espirituales que hablan de Cristo. Así que escúcheme, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. ¿Qué tan cerca? Tan cerca que cualquiera puede entrar, porque ya la puerta estaba abierta para que el acceso se diera. Acuérdense que Jesús acusó a los fariseos y les dijo: ustedes ni entran, y a los que están entrando se lo impiden. O sea, ya se podía entrar al reino porque Jesús vino a abrir el reino. El tiempo se cumplió. Y al cumplirse el tiempo, había un sistema que indefectiblemente tenía que dejar de ser. En Hebreos, creo que en el capítulo 10, dice: quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué era lo primero? Lo primero era la economía del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto.
¿Qué era lo nuevo que tenía que venir? Escúcheme. Lo mismo que se iba a acabar, pero nuevo. Cuando dice la Escritura, quita lo primero es una creación. Diga conmigo, una creación. Un hombre, un pacto. Ese primer pacto, ese primer hombre y esa primera creación tenía que pasar. ¿Usted no se ha dado cuenta que Génesis comienza igual que Juan capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo comienza Juan? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y este es el principio verdadero de Dios. El verdadero Génesis no es el del primer libro, es el del libro de Juan. Entonces había una creación que tenía que pasar. Había un hombre que tenía que pasar y había un pacto que tenía que morir para que comenzara una nueva creación, un nuevo hombre y un nuevo pacto. Por eso 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, la Reina Valera dice criatura, pero en el original no dice así. En el original dice nueva creación es. Las cosas viejas todas pasaron y las cosas nuevas son hechas nuevas. Por eso encontramos en Efesios, creo que en el capítulo 1, que habla de un nuevo hombre. Pablo utiliza esa palabra, es el único apóstol que lo utiliza, la única persona que la utiliza en la Biblia. Y es una palabra que utilizó Mao Zedong, la utilizó Fidel Castro, la utilizó el Che Guevara y un presidente fallecido que tuvimos aquí en Venezuela también la utilizó. Carlos Marx utilizó esa frase de Pablo acerca del nuevo hombre, el hombre marxista, el hombre leninista, el hombre comunista, el hombre nuevo, el hombre que no iba a salir de la burguesía ni de la fuerza opresora, sino que iba a salir del proletariado. Esos eran los discursos de Carlos Marx. ¿De dónde saca Carlos Marx la frase hombre nuevo? La sacó de la pluma de Pablo en el Nuevo Testamento. Con la única diferencia de que el nuevo hombre no se decreta, el nuevo hombre no se impone, el nuevo hombre no se adoctrina, el nuevo hombre es una creación de Dios. El nuevo hombre es creado y recreado solamente en el nuevo hombre que es Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Si alguno está en Cristo, es nuevo. Entonces no se trata de ti, amado, ni se trata de mí, se trata de Él. Se trata no de lo que Él hace, se trata de lo que Él es. Porque fíjense cómo nosotros los cristianos pensamos. Pensamos que Jesucristo es el Redentor, y eso es verdad, pero Él no es eso. Pensamos que Jesucristo es el Salvador, y eso es verdad, pero Él no es eso. Pensamos que Jesucristo sana, y eso es verdad, pero Él no es eso. Esas son las cosas que Él hace. Lo que Dios quiere que nosotros tengamos de Cristo no es lo que Él hace, sino lo que Él es. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces es su vida, lo único que nos puede dar vida. Alguien me preguntó hoy acerca de que el Padre y el Hijo y el Espíritu y nosotros somos uno. ¿Cómo es eso? Yo le dije porque es una unión en el Espíritu. El que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Qué es lo que nos hace esa unidad? La vida de Él. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿quién es Cristo? Vuestra vida. ¿Quién es Cristo? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Claro, cuando yo estaba en las sombras y yo leí ese versículo, yo pensaba en el rapto de la iglesia. Yo pensaba en la venida, en la manifestación de Cristo, porque ese un embudo por donde nos tenían metidos un tubo, por donde nos tenían metidos a todos. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está pensando en ningún rapto ni en ninguna venida. Pablo está pensando en la vida de Cristo que ya estaba en los colosenses, pero que ellos no lo sabían. Ellos no lo manejaban, no lo asumían. Entonces Pablo le dice, señores, cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, ¿quién será manifestado? Ustedes. Cuando yo empiezo a asumir que la única vida que tengo es la vida de Dios, ¿qué vida voy a manifestar? Gloria a Dios. La vida que voy a manifestar es la de Él.
Y va a llegar un momento en que voy a ser tan consciente de eso, voy a experimentar tanto eso, se va a hacer tanto una realidad, que el hombre de afuera se va a ir desgastando y el de adentro se va renovando de día en día. Pero escuche, una cosa no sucede sin la otra. Dice Hebreos, quita lo primero para establecer lo último. Entonces muchas veces pensamos que necesitamos algo más. No, necesitas es algo menos. O sea, Dios no viene a nuestra vida añadiendo cosas. Dios se manifiesta en nuestra vida quitando cosas. ¿O no ha leído usted el proverbio de Salomón que dice, quita las escorias a la plata y saldrá una joya en las manos del fundidor? ¿Qué son las escorias? Las escorias son los componentes, ingredientes que tiene el oro, la plata, los metales preciosos que no son parte de esa aleación, de ese metal. Y que a través de un proceso de fuego o de alguna forma de ácido o de químico se va a desprender. ¿Para qué? Para que quede la joya, para que quede la pureza. Salomón escribió, quita las escorias a la plata. Entonces, lo que necesitamos todos los hijos de Dios, todos los creyentes, todos los que aman y confían en Jesucristo, no es que Dios nos dé nada, porque Dios no nos debe nada, ni nada nos va a dar. Lo que hace falta es que nosotros quitemos de nosotros aquellas cosas que impiden y estorban saber quiénes somos. Y por eso hay procesos. Por eso hay procesos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que lleguemos a la experimentación de que Dios está en nosotros y de que nosotros tenemos la vida de Dios, y es la vida que tenemos que manifestar. Así que cuando Cristo, vuestra vida, diga mi vida, se manifieste, tú te vas a manifestar también, porque tú y Él son uno, porque el que se une al Señor es un espíritu con Dios. Entonces, lo primero que tenía que pasar era una creación que quedó manchada por el pecado del primer hombre. Usted tiene que conocer un versículo que se encuentra en el libro de Crónicas. Alguien que me ayude. Es de esos versículos que nos aprendemos de memoria. ¿Sí? Si se humillara mi pueblo. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscar en mi rostro, y se arrepintieren de sus pecados, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nota que la tierra es sanada cuando el pecado es perdonado. Porque por causa del pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y no solo a los hombres, sino que afectó toda la creación. Entonces Dios, desde el Antiguo Testamento, viene hablando de que esa creación va a ser quitada, de que ese hombre viejo va a ser eliminado, y de que ese pacto en el que ellos habían puesto su confianza también tenía que ser quitado, porque no estaba supuesto a permanecer para siempre, ya que era débil, diga débil, imperfecto y con defectos. Y al tener esas debilidades, él tenía que ser eliminado y tenía que ser establecido un pacto nuevo. Lo que pasa es que la gente del Antiguo Testamento, la gran mayoría, no pudo ver eso. No pudieron visualizarlo y se enamoraron de la sombra. O sea, ¿quién sabe lo que es la circuncisión? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la circuncisión? Ok, es una operación quirúrgica. Una operación quirúrgica ambulatoria que se le hace a un hombre o a un niño, donde se le quita parte de su miembro, parte de la piel que cubre su miembro, se le quita de una forma circular y se le quita ese capuchón que cubre la punta del pene, del pipicito de los niños recién nacidos. Los que practican la religión judía, a todos sus hijos varones le practican la circuncisión. Y la circuncisión la encontramos en la Biblia de los tiempos del patriarca Abraham. Pero cuando leemos las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Pacto, nos damos cuenta que Pablo nos da la explicación del símbolo, de lo que representaba, de la figura, del tipo o de la sombra o del símbolo de la circuncisión. Pablo dice que la verdadera circuncisión no es quitarse un pedacito de carne y arrojarlo. La verdadera circuncisión es circuncidar el corazón.
y arrojar de nosotros la naturaleza carnal a la que estuvimos acostumbrados durante tanto tiempo. Entonces, así mismo encontramos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para poder acercarse a Dios, ¿a dónde tenían que ir? Tenían que ir a un lugar físico, a un templo. Primero un tabernáculo, ¿se acuerdan? Un tabernáculo que era una tienda de campaña que se podía enrollar y se cargaba, y era un mueble. Luego ese mueble se convirtió en un inmueble, porque Salomón construyó el primer templo, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y tenían también las mismas partes de las que constaba el tabernáculo: el lugar santo, lugar santísimo y el atrio. Ese lugar fue construido, según Éxodo 25:8, Dios le dijo a Moisés: harás un tabernáculo para mí y yo habitaré en medio de mi pueblo. Dios quería habitar en medio de Israel. De hecho, cuando se edificaba el tabernáculo en el desierto, porque ellos tenían que viajar largas distancias, pero cuando llegaban al lugar adecuado, cuando la nube de Dios se detenía, ellos lo armaban y acampaban allí. Y entonces, como eran 12 tribus, se colocaban 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al poniente. De tal manera que el arca quedaba en medio del campamento de Israel, tal como Dios se lo había dicho. Y ellos pensaron que eso era una verdad. Escuche esto, guárdelo por favor, la palabra verdad. Ellos pensaron que ellos tenían la verdad. No, en el Antiguo Testamento nadie tuvo la verdad. Nadie, lo que tenían era el símbolo, lo que tenían era la figura, lo que tenían era el tipo, lo que tenían era la sombra. Pero nunca tuvieron la realidad o la sustancia de las cosas, porque eso tenía que venir cuando se cumpliera el tiempo. Por eso es importante que cuando tú lees en Marcos 1:14, Jesús dijo: el tiempo, señores, se ha cumplido. Y nosotros leemos ese versículo de una manera tan somera, tan superficial, lo leemos por encimita. O sea, muchas veces no buscamos el contenido profundo que tuvieron esas palabras. Fueron sus primeras palabras. Él fue a eso, esa era su misión y su visión. Él vino a reconectar el cable que se había roto. Él vino a establecer la comunicación que se había perdido. Cristo vino a reconectar el hombre con su destino eterno. Cristo viene como el nuevo hombre, representando al nuevo hombre. Cristo viene como la sustancia y la realidad de las cosas. Por eso Jesús hablaba siempre de la verdad. Usted tiene que saber algún versículo cuando Jesús decía, por ejemplo: yo soy el camino. ¿Qué más dijo? Cuando Él dice yo soy la verdad, no tiene que ver con la mentira. La palabra verdad en los labios de Jesús en muchos versículos tiene que ver con la sustancia, que ya no es la sombra, que ya no es el tipo, sino que es la realidad. La realidad, señores, llegó. Entonces ya tú no necesitas ir a un lugar físico, no necesitas estar a un horario prefijado, no necesitas distancia. Tú eres el templo de Dios. O sea, Dios habita en tu vida 24/7, sin interrupción. Dios vive en nosotros, amados. Cada minuto, cada vez que... ¿Cuántos respiran? Los que respiren, alaben a Dios. ¿Por qué dijo el salmista de esa manera? Porque está con nosotros siempre, o sea, no podemos irnos de su presencia. En el Antiguo Testamento eso no era una realidad. Entonces hacía falta algo que lo representara. De hecho, hay un versículo en el libro de los Hechos que dice que Dios en los tiempos pasados no se dejó sin testimonio a sí mismo. O sea, Dios dio un testimonio en el Antiguo Testamento, pero lo dio en sombras, figuras, símbolos y tipos. Esas palabras no las estoy inventando yo, esas palabras se encuentran en el capítulo 9, 10 y 11 de la carta o del libro a los Hebreos. Entonces, así como la circuncisión era una sombra, como el templo era una sombra, los sacrificios eran una sombra. ¿Qué sacrificaba Israel en el desierto? Sacrificaba carneros,
sacrificaba machos cabríos, sacrificaba corderos, sacrificaba animales. Esos animales eran un símbolo, eran una tipología. Eso lo sabemos la mayoría de los creyentes. Lo que no sabemos y no queremos saber y nos cuesta entender es que no solamente esa tipología ya tuvo ese cumplimiento, eso lo sabemos, sino que todo tipo y sombra del Antiguo Testamento ya se cumplió. Ahora nosotros tenemos la realidad de las cosas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, y como es verdadero en Él, es verdadero en vosotros. Diga conmigo, lo que es verdad con respecto a Cristo, es verdad con respecto a mí. Trate de internalizar eso, practíquelo, medítelo, repítalo. Cuando usted camine, piense en eso, piense en eso, piense en eso. Tú terminas convirtiéndote, eso lo hablamos una vez aquí, tú terminas convirtiéndote en lo que ves. Tú terminas convirtiéndote en lo que ves. Por eso Pablo dice, todos nosotros mirando como en un... ¿Por qué Pablo utiliza la palabra espejo? Porque tú terminaste convirtiéndote en lo que el espejo te dijo. Si tú te ves en el espejo y ves un rostro que no es el tuyo, yo no sé qué vas a hacer. Porque ya el espejo te enseñó, te educó, te dijo quién tú eres. Pablo utiliza la palabra espejo en ese mismo sentido. Tú terminas convirtiéndote en lo que tú eres. Jacob toma unas ovejas negras y unas ovejas blancas y las lleva a un lugar a que beban agua. Y junto a las aguas, él puso varas con marcas, con listas y con pintas. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Y la Biblia dice que cuando las ovejas se apareaban a la vista de las varas, los corderitos que parían salían pintados, listados, salpicados, manchados, aunque los padres eran de un solo color. Llegó un momento que el ganado de Jacob era mucho mayor que a quien él le trabajaba, que era su suegro Labán, se llamaba. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor allí? Tú te conviertas en lo que tú ves. Entonces, si tú puedes verte en Cristo, tu vida explota, tu vida cambia. ¿Cómo será que la gente no va a ver más en ti sino a Cristo? ¿Por qué? Siempre y cuando entendamos la verdad y no estemos todavía viviendo con las sombras. Jesús dijo en una ocasión, disculpen, no me quiero adelantar. Primera de Juan capítulo 2 versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros. ¿Por qué es verdad? ¿Por qué lo que es verdad en Jesús es verdad con respecto a mí? ¿Cómo puedo hacer yo para hacer esa conexión? ¿Cómo puedo conectar lo que suena bonito como un jingle, como una frase, como un eslogan con mi propia vida? Sí, yo recuerdo que en los años 80 se escuchaba mucho en las iglesias la frase, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Esa es una Biblia parafraseada de Romanos capítulo 12. De Romanos capítulo 12, versículo 1. Pero solamente se usó como eso, como una frase, como algo que engancha, algo que suena bonito. Como cuando tú quieres vender un producto y le pones una cancioncita, así, por el aroma yo lo sé. Sí, eso se le metió uno por todas partes. Ya tú sabías que Fama de América era el mejor café. Entonces la cancioncita, el eslogan, es el gancho para vender un producto. Aunque muchas veces o algunas veces es una oferta engañosa. Entonces nosotros también en el Evangelio hemos utilizado ese marketing. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero ¿cómo carrizo yo cambio mi manera de pensar?
¿Quién me enseña eso? Bueno, no me interesa. Lo que me interesa es quedarme con la frase. Una frase que sirve solamente para los llaveros. Solamente. No, amado, queremos la realidad, queremos la verdad. Juan dice que él escribe un mandamiento que es nuevo y que es verdad en Jesucristo y también es verdad en nosotros. Pero vean lo que viene ahora. ¿Por qué? Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. En la medida que la oscuridad va pasando, la luz va llegando. Diga conmigo, quita lo primero. Lo segundo no se va a establecer hasta que tú no quites lo primero. Tú no vas a establecer lo segundo. Tú encárgate de quitar lo primero, que es lo más difícil. Porque muchos de nosotros, si no todos nosotros, ¿cómo llegamos al Evangelio? ¿Qué fue lo que aprendimos? Los rudimentos. O sea, no digo todo porque ustedes se ven muy frescos, ustedes se ven muy alegres, ustedes se ven muy nuevos, pero algunos que tenemos algunos días, llevamos la procesión por dentro. Sabemos lo que tuvimos que pasar. Sabemos lo que nos costó dejar salir de un sistema que nos enseñó que allí estaba la vida, que allí estaba la felicidad. Era con lo que estábamos apasionados. Era el mundo que conocíamos, no conocíamos otro mundo. Llegamos a amar esos sistemas religiosos y pensando que era lo perfecto. Cuando no entendíamos lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, cuando él dice, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Entonces, hay que quitarlo primero para que lo último se manifieste. Pero eso lo quito yo. Dios no lo quita. Porque para Dios eso ya no existe. Él no tiene que quitar nada. Nosotros somos los que estamos cargando con algunos velos que tenemos que quitarlo. Me gusta decirlo de esta manera. Cuando nosotros estábamos en el mundo, perdidos, sin Dios y sin esperanza, no sé si usted puede identificar ese momento de tu vida, donde tú vivías ajeno a la vida de Dios, donde Dios no era una realidad en tu vida. Podías tener una religión, un concepto, pero no tenías a Dios y la vida menos. En ese momento, ninguno de nosotros pudo salir de esa situación sin la ayuda divina. ¿Por qué? Porque para el hombre es imposible hacer blanco uno de sus cabellos o añadir un codo a su estatura. Se lo voy a decir como lo dijo el profeta Jeremías. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Cambiará el leopardo sus manchas? No. Así también le dijo al pueblo de Israel, ¿pueden ustedes hacer lo bueno estando acostumbrados por naturaleza a hacer lo malo? No. Nosotros no pudimos salir de las tinieblas. Teníamos un gobernante, estábamos bajo un imperio, el imperio de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y como estábamos bajo ese imperio de la muerte por estar muertos, fuerzas extrañas y oscuras gobernaban nuestra vida. No sé si usted ha oído estas frases, estas palabras que son sumamente interesantes. El gobierno de la voluntad. Hacíamos una voluntad, pensábamos que éramos libres, que tomábamos decisiones sin saber que nuestra libertad era esclava. Había un ente siniestro que gobernaba aún nuestra voluntad. Y yo decía, mira, yo hago lo que yo quiera. Y a mí nadie me va a gobernar porque a mí me gusta hacer lo que yo quiera. ¿Y qué era lo que hacía? Lo que me destruía. ¿Qué era lo que hacía? Lo que me dañaba y dañaba a otras personas. Esa conducta autodestructiva que yo pensaba que era mi voluntad, no era mi voluntad. Mi voluntad estaba supeditada a una fuerza superior y la tuya también. Es lo que Pablo llama el espíritu que ahora opera, maneja o controla a los que todavía están en desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo.
Porque precisamente era la muerte gobernando nuestra vida las que nos tenía en esa situación. Usted no se levantó una mañana y dijo, "Oh, hoy voy a aceptar a Cristo". No, nadie hace eso. Nadie hace eso. Ahora, si usted lo dijo en algún momento, es porque alguien produjo en ti el querer como el hacer. Es porque desde adentro alguien comenzó a decirte, este es el camino, andad por él. Pero en tu sano juicio, ningún ser humano está en capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque todas a una se hicieron inútiles. Todos a una se hicieron inútiles. Todos pecaron, todos se extraviaron. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace tu Dios? ¿Qué hace tu Padre? ¿Qué hace el que te buscó desde la eternidad y te encontró en algún lugar del camino? Te salvó, te libró de la potestad de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo, en quien ahora tienes redención por su sangre y el perdón de los pecados, pasados, presentes y futuros. Te salvó eternamente con el evangelio de su Hijo. ¿Quién lo hizo? Solo Él lo pudo hacer. Pero lamentablemente, muchos de nosotros, luego de ser librados de esa muerte y traídos a la vida, nos vimos enredados a veces en una religión, la que sea, que con buenas intenciones quiso ayudarnos, pero lo que hizo fue ensuciar el agua de Dios. Tanto así que ahora no vemos con claridad qué es lo que hay en el fondo. A ese sistema que nos confundió se le llama Babilonia. ¿Cómo se le llama? Por eso tú vas a encontrar una profecía que dice: sal de Babilonia, pueblo mío. Y es interesante porque ese versículo está relacionado con otros versículos bien amados por nosotros. Hebreos 8, Hebreos 10, donde dice: he aquí estableceré con la casa de Israel un nuevo pacto, no como el que hice con ellos en el desierto, porque ellos no permanecieron. Este es el nuevo pacto que haré. En aquellos días yo perdonaré sus pecados y ninguno le dirá a su prójimo: conoce a Dios, porque todos me conocerán. Amamos esos versículos porque hemos entendido el pacto que nos gobierna. ¿Cuántos son gobernados por ese pacto? Entonces, cuando somos gobernados por ese pacto, ya nosotros no nos fijamos en sombra. Ya no nos fijamos en figuras ni en símbolos, porque vivimos la realidad. ¿Usted sabe cuánta gente hay muriéndose literalmente porque no pueden asistir a un templo? Digo, congregarnos es importante hacerlo. Hoy estamos congregados. Hay personas que no tienen ese beneficio. Hay personas que por cuestiones de las que sean, no pueden estar en algunos lugares con sus hermanos reunidos. ¿Eso hace que ellos ya no sean miembros del cuerpo? No. Digo, cuando entiendes lo que es la verdad, no te mueve nada. Es por eso que esta fe es la que vence al mundo. El mundo no acepta nada que no pueda ver. Escuchen, hablando de verdad. Jesús dijo: muchachos, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Espíritu de verdad para que esté con vosotros. Ellos se ponen tristes y le dicen: Señor, pero no te vayas, no queremos que te vayas. Y Él dijo: no, pero lo que pasa es que si yo no me voy, Él no viene. Pero si yo me voy, yo lo voy a enviar. Y ustedes ya lo conocen. Entonces ellos se rascan la cabeza y dicen: pero si no lo has enviado, ¿cómo lo conocemos? Jesús le dijo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque el mundo no recibe lo que no ve. Al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes. Está hablando de Él. ¿Quién moraba con ellos? Jesucristo. Entonces le dice: al que yo voy a enviar, ustedes ya lo conocen, porque Él mora con ustedes. Lo que pasa es que ustedes no lo conocen morando en ustedes. Por eso a ustedes les conviene, amados. Se les conviene que yo me vaya. Y a nosotros hoy pensamos que nos conviene que Él venga.
O sea, cuando uno no domina lo que es la verdad, la sustancia, la realidad, uno siempre va a tratar de relacionarse con Dios a través de las sombras, de las figuras y los tipos que para Dios ya no son una realidad. Ya eso para Dios no existe, ya eso pasó. Las cosas viejas, todas las cosas viejas pasaron y todas van a ser hechas nuevas, completamente, absolutamente, totalmente, plenamente nuevas. Es por eso que con conferencias, con talleres, con conversaciones, con reflexiones como esta, nosotros podemos ir aclarando conceptos. Las sombras, las figuras, los símbolos y los tipos eran aquellas representaciones de las verdades espirituales que íbamos a practicar y que íbamos a poseer en el nuevo pacto y que ya las poseemos. Hay algunas cosas que no es muy fácil tocarlas porque a veces se hieren susceptibilidades. Como les digo, cuando nosotros pertenecemos a algunos sistemas bien emocionales, bien naturales, aunque nos parecen espirituales, pero bien naturales, nos enamoramos de algunas prácticas, de algunas cosas, que cuando escuchamos mensajes como este que nos dicen que eso es una sombra, que eso es una figura, oye, eso cae mal. ¿Por qué? Porque si es lo único que yo tengo para agarrarme, tú me lo vas a quitar, me voy a caer. Entonces, es por eso que es necesario hacer la transición, transición correcta. Tenemos que hacer una transición de las sombras. En la carta de Colosenses, en el capítulo 2, Pablo dice, todo esto era una sombra de lo que había de venir. Eso que había de venir, ¿cuándo viene? Ya vino. ¿Cuándo vino? Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido. Entonces, Pablo dice que en el Antiguo Testamento todo era una sombra de lo que había de venir. Las ofrendas que se le ofrecían a Dios, ¿alguien se acuerda cuáles eran? Habían de cebada, habían de trigo, habían diversas ofrendas vegetales y ofrendas animales. Todos esas ofrendas eran una simbología. Israel practicaba 4 fiestas principales. ¿Quién sabe cuáles eran? Y las practica hasta el día de hoy. La fiesta de la Pascua, el Yom Kippur, la purificación. Sí, lo que pasa es que los panes sin levadura es la misma Pascua. La Pascua, en la purificación que es el Yom Kippur, tabernáculos, primicias, celebraban varias fiestas que para ellos tenían mucha importancia porque estas fiestas fueron ordenadas por Dios en el antiguo pacto, en esa forma como ellos se acercaban a Él, en la economía mosaica, levítica. El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, habla de todas esas cosas y cómo tenía que ser ese orden. Y ellos se enamoraron de esas fiestas, tanto así que hoy en día tenemos iglesias cristianas practicando esas fiestas. Y a ellos les parece que son muy espirituales, porque son bíblicas. Es más, hay algunos que no se sienten muy bien porque no las practican. Hay pastores que están pensando practicarlas y establecerlas en sus iglesias, primero para no quedarse afuera, ¿no?, del sistema, para no aparecer menos que los demás. Y es que tiene un ingrediente muy atractivo, que cuando yo practico cosas bíblicas, parece que yo fuera espiritual. Entonces tú ves que hay iglesias que lavan los pies. Amado, eso de lavarse los pies puede tener razón en el sistema romano, donde tú ves que los obispos ellos hacen una ceremonia y un asunto. Lo que pasa es que como es bíblico, nosotros pensamos que si practicamos esas cosas vamos a ser espirituales. Diga conmigo, algo puede ser bíblico y nunca ser espiritual. O sea, tenemos que saber hacer la diferencia. El hecho de que algo sea bíblico no quiere decir que sea espiritual.
Las verdades que encontramos en el Antiguo Testamento ya no son verdades hoy. Hoy tenemos que ser establecidos en la verdad presente. Y la verdad presente es Cristo. Cristo es todo, porque en Él se cumplió toda la simbología, en Él se cumplió toda la tipología, en Él se cumplió todas las figuras y sombras del Antiguo Testamento. Hablaban y era de Cristo. Es por eso que en Cristo, ¿cómo estamos? Completos. Échase una visitadita por la carta a los Colosenses, ¿sabe? Que es cortica y seguro que te va a dejar enseñanzas que no vas a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia. Porque la carta a los Colosenses, como la carta a los Efesios, la carta a los Gálatas o a los Hebreos, fueron cartas cargadas de mucha profundidad con respecto al el Nuevo Testamento, que ya estaba establecido, pero que ellos no sabían cómo se manejaban. Le voy a poner un ejemplo de sombras y de figuras. En Hebreos capítulo 4, dice el apóstol cuando escribe esta carta de los Hebreos, les habla del día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Un símbolo. Sin embargo, hoy en día hay personas que no se reúnen sino en el día de reposo, que para ellos es el sábado. Lo que ellos no entienden es que el día de reposo más sagrado no era el sábado semanal, era el sábado anual. Y el sábado anual podía caer cualquier día. La Biblia dice que Jesús, antes de ser muerto, tomó la Pascua. ¿Cuántos lo saben? Y la Biblia dice también que cuando Jesús lo crucifican, lo bajaron antes de las 6 de la tarde porque comenzaba la Pascua. ¿Quién sabe lo que estoy diciendo? Cuando Jesús lo crucificaron un día que al día siguiente comenzaba el día de reposo. Es decir, el día siguiente comenzaba ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Recuerde que los judíos cuentan los días comenzando a las 6 de la tarde, no a las 6 de la mañana como nosotros los occidentales. Y en la Biblia, los occidentales no escribieron los orientales. En la Biblia el día comienza a las 6 de la tarde. Y a las 5 de la tarde aproximadamente bajaron el cuerpo de Jesús porque ya comenzaba el día de reposo. ¿Qué día de la semana era? ¿Quién sabe qué día de la semana era cuando bajaron ahí? Recuerden que resucitó el domingo. Un miércoles. Jesús murió el miércoles. ¿Y el día de reposo qué día era? El jueves. Ese jueves dice la Biblia que era un día de gran solemnidad, porque era el día de reposo principal. Hay un día de reposo semanal, que es el que viene después del viernes, pero hay un día de reposo supremo que se celebra una vez al año y puede caer cualquier día de la semana. Eso hoy en día, las iglesias que guardan el sábado ni saben eso. De todas maneras, el día sábado nunca fue la voluntad de Dios que nosotros lo guardáramos. Nunca fue su voluntad. Y usted podrá contradecirme, decirme, pastor, pero lee el Antiguo Testamento. Bueno, es que precisamente en el Antiguo Testamento sí. Y el Antiguo Testamento era el antiguo y viejo pacto que tenía que pasar y ya pasó. Mire lo que dice el capítulo 4 de Hebreos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que no oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que él dijo: juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día
¿Cuándo es ese día? Hoy. ¿Cuándo tú debes reposar? Hoy. ¿Cuántos están en Cristo? Pues Cristo es tu día de reposo. En una ocasión a los judíos quisieron acusar a Cristo de que Él no guardaba el día de reposo. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy el día de reposo. Yo soy Señor del día de reposo. Es más, el hombre no fue creado por causa del día de reposo. El día de reposo fue creado por causa del hombre. El día de reposo fue creado para que el hombre reposara. Haya usted reposo mental, emocional, sentimental, intelectual, espiritual, por guardar un día de la semana. No, amado, o sea, nunca fue la voluntad de Dios que un día de la semana te produjera reposo. Pero claro, Dios tenía que dejar un testimonio en el Antiguo Testamento. O sea, cuando vemos la cosa de esa manera, nos desapasionamos. Y digo esto porque he conversado con hermanos del séptimo día, que son hermanos en Cristo, que son excelentes personas, bellas personas, hermanos, y están metidos con el asunto del día de reposo que no entienden. Claro, porque el día de reposo se convirtió para ellos en un velo. Y como lo dice tanto en el Antiguo Testamento, guardaréis mis días de reposo eternamente y perpetuamente y para siempre. Ellos pensaron que eso se tiene que seguir guardando. Y Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, dice que los días de reposo era una sombra. Pablo le dice a los romanos que Adán era una sombra ¿de quién? De Cristo. Entonces todo antes era una sombra, era una figura y era un símbolo. Se lo voy a decir como está grabado en algún tema mío por allí. ¿Cuál es el símbolo de la paz? Una paloma blanca. Ese es un símbolo universal. Ese símbolo lo conocen en Japón y lo conocen en Turquía y en todas partes. Es un símbolo. Si usted compra una palomita blanca y la mete en su casa, ¿va a tener paz? No, ahora menos, ese pájaro revoloteando por toda la casa, imagínate. O sea, lo que quiero decirte es que el símbolo no proporciona la realidad, no proporciona la verdad. El hecho de que tú vayas a un lugar a buscar a Dios porque tú crees que Dios vive en ese lugar, porque ese lugar es un santuario, porque está adornado de esa manera. Hay gente viajando a Jerusalén. Hay gente viajando al Monte de los Olivos. Hay gente entrando en la cueva donde supuestamente estuvo el cuerpo de Jesús. Porque de alguna manera ellos creen que van a tener una conexión mística, una conexión espiritual con lo que sucedió en aquel tiempo. Señores, la realidad está aquí y ahora, en tanto que se dice hoy. Nosotros podemos gozar, participar, experimentar, multiplicar, administrar los bienes venideros, que eran venideros para ellos, pero que ya los tenemos nosotros. Entonces, si tú buscas en tu mente, en tu corazón, en tu Biblia, vas a encontrar muchos más símbolos de lo que yo te pueda dar aquí hoy. Pero eran solamente figuras. La realidad se encuentra en Jesucristo. Es por eso que cuando llegamos a ese lugar llamado Cristo, no nos falta nada. En Él podemos experimentar la verdadera y genuina plenitud de Dios. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar, dijo el Señor. Cristo es el reposo de Dios. Dice el escritor de Hebreos en el texto que acabamos de leer, pero los que hemos creído, ¿cuánto han creído? Entramos en un reposo que Israel se le ofreció y nunca entraron. Nunca entraron. Y la preocupación del escritor de Hebreos era que la iglesia que se estaba formando nueva en Jerusalén, que estaba compuesta principalmente ¿por quién? Hebreos. No habían podido entrar en el reposo que es una persona, Cristo. Pero eso no lo entiende el que tiene una mente solamente puesta en los símbolos, en las sombras, en las figuras. Cristo es la realidad y la sustancia de todas las cosas. No sé si usted recuerda cuando el Señor estuvo en el monte y se transfiguró. Con Él estaban Pedro, Jacobo y Juan. Y el Señor se transfiguró.
Y se apareció Moisés y se apareció Elías y hablaban con él y conversaban acerca de las cosas que Jesús tenía que pasar en Jerusalén, en su muerte, en su crucifixión. Y aquellos discípulos, viendo aquello, estaban maravillados. Estaban tan maravillados que Pedro le dijo al Señor: Señor, vamos a quedarnos aquí. No nos vamos a mover de aquí. Aquí nos quedamos. Y aquí vamos a hacer 3 templos, 3 santuarios. Uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Dice la Biblia que dijo eso porque no sabía lo que decía. Porque que estaba en shock, pues estaba con esa visión que me ha impresionado. Lo cierto es que ese día sucedió algo bien especial. Dice la Biblia que una nube los cubrió y de esa nube salió una voz, la voz de Dios. Y dijo: este es mi hijo amado. Él hace lo que a mí me agrada, óiganlo a él. Y cuando se disipó la visión y se fue Moisés y se fue Elías, ¿quién quedó solo? Jesús quedó solo. Solo Él basta. Él es lo único que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos nosotros como iglesia, como comunidad, es volver nuestra mirada y nuestros afectos a Jesús de Nazaret, a Cristo. Eso es lo que la iglesia necesita. Conversaba hoy con alguien en un hogar donde conversaba con la familia allí y ellos me preguntaban por aquellas cosas que aprendimos a los lugares donde asistimos por primera vez, y yo les dije que precisamente esas fueron las cosas que nos marcaron, porque cuando tú eres nuevo, tú eres como una esponja, tú absorbes todo, tú no discriminas, tú no tienes un filtro, tú no tienes un dispositivo que te ayude a, sí, el pitico, sí, pi. O sea, ya ves acá, esto no. Voy a entrar con algo que no es. No tenemos eso, no contamos con esos filtros. Y sencillamente todo lo que nos den lo recibimos y lo digerimos. Y por eso después nos cuesta tanto ver la realidad y gozar de la realidad y participar de la realidad. Las sombras, los tipos y las figuras ya pasaron. Ya no van a volver. Ya, ahora tenemos la realidad, tenemos la verdad de Dios, que es espiritual. Dice Efesios capítulo 1 que Dios nos salvó en Cristo y nos sentó en lugares celestiales con Él. ¿Cuántos están allí? Dice que nos resucitó. ¿Cuántos están resucitados? Estas son verdades, no son símbolos. Son verdades de lo que sucedió en Cristo. Y lo mismo que sucedió con Cristo sucedió con nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 9. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad, dice el versículo siguiente, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hay un sacrificio perfecto que quita el pecado, que lo borra, que lo aparta de la mirada de Dios. A eso se le llama expiar, quitarlo de la presencia de Dios. Uno solo, el que hizo Cristo. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, ¿cuántos sacrificios se hacían? Muchos. ¿Y por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. ¿Y por cuántos hombres? Por muchos hombres. Pero en el Nuevo Pacto hay un solo y único sacrificio. ¿Quién lo hizo? Un solo hombre. ¿Y por cuánto lo hizo? Por todos. Y ese sacrificio sí nos limpia perfectamente y nos presenta sin mancha delante de Dios. Entonces, los sacrificios que se ordenaron en el Antiguo Pacto, ya para nosotros hoy son un símbolo. Digo, esto es para los que lo creen. Hay personas que les cuesta mucho creerlo, entonces necesitan sentirlo. Como se les hace muy difícil creer, ellos quieren es sentir. Y por eso se someten a prácticas y a disciplinas religiosas, que ellos creen que como la están sintiendo sin dolor, están sintiendo hambre, están experimentando sueño. Ellos creen que eso es real porque ellos lo están sintiendo. No, eso no tiene nada que ver con la fe.
La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú no ves. Pero que lo crees porque la fe es un don de Dios. Dios la coloca en ti. Entonces, en la medida que las sombras van pasando, la luz va llegando. En la medida que la luz va llegando, las sombras van pasando. Y nos vamos despojando de una serie de cosas que en realidad no es que sean pecados ni sean malas, pero no son indispensables. ¿Ha leído usted un versículo que dice que nos despojemos de qué? ¿De todo qué? De todo peso que nos asedia. Entonces, ¿qué hace el peso? Anula la energía, anula la fuerza. No es lo mismo que tú camines sin peso que te pongan un saco en la espalda. Entonces Pablo dice que nos despojemos de todo peso. Un símbolo, una sombra y una figura que nosotros estamos guardando se puede convertir precisamente en algo que anule la carrera que estamos corriendo. Algo que es innecesario, que tú no lo necesitas. ¿Por qué? Porque ya esas cosas que fueron buenas, que fueron necesarias en su momento, ya ahora en Cristo son una realidad. Cristo es todo en todos. Diga conmigo, Cristo es todo en todos. No algo en algunos. Cristo no es algo en algunos. Cristo es todo en todos. Cuando Dios nos dio a Cristo, nos lo dio completico. ¿Por qué podemos ser aceptos en Él, en el amado? Porque Cristo nos fue dado completamente. ¿Usted se acuerda que en el Antiguo Testamento, cuando iban a comer el cordero pascual en Egipto, la noche que ellos salieron de Egipto, Dios les dijo, lo comeréis todo. No vas a dejar absolutamente nada, se lo van a comer todo, porque esta noche van a salir. Entonces, entender a Cristo en su plenitud nos saca de los Egiptos espirituales, nos saca de las Babilonias de confusión, nos saca de claustros, cautividades que tenemos en nuestra mente, nos hace libres, completa y absolutamente libres en Dios, sin ningún impedimento. Claro, cuando asumimos el reto de vivir esa libertad de los hijos de Dios, también entramos en un terreno donde se nos puede y se nos quiere cuestionar, donde hay personas que tú amas y que te aman a ti también, que es muy posible que ya no te vean igual. ¿Por qué no te ven igual? Porque tú te atreviste a dejar una serie de pesos y de carga que Dios no te puso, que son bíblicas, pero que no son espirituales, que fueron necesarias, pero que tuvieron su razón de ser allá. Ya no debemos trasladarlas para acá, porque entonces si las traslado para acá, Cristo ya no es todo en todos. Hebreos 9:9, para los que les gusta anotar. Dice la Reina Valera, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Diga conmigo, los símbolos, figuras, tipos y sombras nunca perfeccionan al creyente. Y no estoy inventando nada, ahí está en su Biblia. Una persona no puede ser perfeccionada guardando símbolos, porque el símbolo no es la verdad. El símbolo es una señal. Usted se monta aquí en la José Antonio Páez y ves un aviso allí que dice Guanare, 52 kilómetros. Y usted se estaciona junto al aviso y dice, ¿llegué? No, no he llegado. Llegaste a la señal. ¿Para qué es la señal? Para señalizar hacia dónde debes ir.
En el Antiguo Testamento, los símbolos que ellos abrazaron y amaron y besaron, no se dieron cuenta que estaban era señalando hacia Cristo. Todo señalaba hacia Cristo. El símbolo más importante, pienso yo, para la cultura judía, es el Cordero. Es el que se ofrece una vez al año, el día de la gran expiación. Cuando Juan el Bautista, en el capítulo 1 de Juan, creo, verso 49, por ahí está, vio venir a Jesús a su bautismo, ¿saben qué dijo? He ahí el Cordero de Dios. Llegó el Cordero de Dios. Desapareció la sombra, desapareció el símbolo, apareció el Cordero de Dios. Él quita, porque el otro Cordero que simbolizaba solamente no quitaba, cubría. Lo cubría por un tiempo. Es como el gato, no, disculpe el término, cuando hace él cubre su porquería. Entonces los sacrificios del Antiguo Testamento lo que hacían era cubrir por un tiempo hasta que se volviera a ofrecer otro sacrificio y luego otro suplementaba ese sacrificio. Y como proyectamos ahorita allí, esto que se ofrece día tras día nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen, hacer perfectos a los que se acercan. Escúcheme. Dios, la persona a través de los símbolos no se puede acercar a Dios perfectamente. Mire cómo dice. Nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. La única manera que Dios pueda aceptar a un ser humano, estamos hablando de Dios, el creador del universo, el todopoderoso. La única manera que ese Dios santo pueda tener comunión con un ser humano, cualquiera, es que ese ser humano sea perfecto. Y las ofrendas no podían hacer perfectos a nadie. Ahora, ¿quién se acerca a Dios? Cristo. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento había un hombre que sí podía entrar en el lugar santísimo? ¿Cuántos lo saben? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se titulaba? El sumo sacerdote. Y para él entrar a ese lugar santísimo, él se colocaba encima de los ropajes que se colocaba como 3 o 4 ropas, una encima de la otra. Por último, se ponía un chaleco, el efod, y ese chaleco tenía 12 piedras en el pecho. Y esas piedras también estaban sobre sus hombros. Y ese sumo sacerdote, cada piedra de esa, carbunclo, zafiro, usted sabe, usted la ha leído en Apocalipsis, cada piedra de esa representaba una tribu de Israel. Y las 12 tribus de Israel representaban la plenitud del pueblo de Dios. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿quién entraba? Todos. Todos entraban con él, pero de una forma metafórica, de una forma simbólica. No era real, pero hablaba de una realidad. Por eso dice Hebreo que cuando Cristo se presenta ante el Padre, se presenta ¿por quién? Por todos nosotros. ¿Y se presenta con quién? Con todos nosotros. Por eso cuando Cristo resucita de entre los muertos y es elevado y se sienta a la diestra del Padre, ¿quién se sienta con él a la diestra del Padre? Todos nosotros. Por eso Pablo dice que los que resucitaron, ¿habrá alguno aquí? Está sentado en lugares celestiales con Cristo, que es una forma espiritual. De una forma real, como Dios lo ve de esa manera. Cuando yo no entiendo la sombra y el tipo, entonces me acerco a Dios, puedo acercarme a Dios de una manera incorrecta. Por ejemplo, utilizando mi imaginación, utilizando mis sentimientos, utilizando mis emociones, trato de acercarme al Señor, deshonrando a Dios, porque a Dios me puedo acercar solamente de la manera como Él lo ha establecido. Él ha establecido un camino para que nosotros nos acerquemos a Él. Le voy a decir algo que tal vez pueda sonar extraño para algunos,
Estoy seguro que ya su pastor se lo habrá dicho en algún momento también. Como el ser humano tiene que ser perfecto para poder tener comunión con un Dios tan sublime y tan santo, el único perfecto es su Hijo. Este es mi Hijo amado, Él hace lo que a mí me agrada. La única manera de que un ser humano pueda acercarse a Dios es que se acerque en Cristo. Cuando el hombre y la mujer son hallados en Cristo, ¿cómo son hallados? Perfectos. Son hallados completos. No necesitan apoyarse en ninguna sombra, en ninguna figura, porque tienen la realidad. De hecho, hay algo que es un poquito más profundo, y es que la verdad es que Dios acepta a uno solo. El Hijo amado de Dios no eres tú. Como escuchar a alguien que dijo, no, yo soy el toñeco de Jehová. Eso puede sonar bonito en el sistema. Pero cuando tú entiendes ya la realidad, no suena horrible. Hay uno solo que Dios acepta, hay uno solo que Dios ama, hay uno solo que es perfecto, hay uno solo que hace su voluntad. Es Cristo. Y usted me dirá, pastor, ¿y yo? En Él. Ahora esa palabra en Él cobra sentido, cobra valor, o sea, tú la valoras. Salomón escribió esta palabra en un proverbio. El oído gusta las palabras. ¿Cuántos lo han leído? El oído gusta las palabras, así como el paladar gusta las comidas. Entonces hay palabras que ya tú las escuchas y tú las disfrutas profundamente, porque te identificas con ellas, porque estás creciendo en esa experiencia. Estás comenzando a verte como Dios te ve. Y cuando tú te ves como Dios te ve, tú tienes identidad, porque esa es tu verdadera identidad. Y esa identidad va a producir en ti pensamientos, recuerdos, impulsos que antes no tenías. Es por eso que con Dios todas las cosas son posibles. Desde Él podemos hacer cualquier cosa. Porque es nuestro deber porque es nuestro sagrado deber hablar de estas cosas cuando son temas que tal vez no son los más comunes, no es la forma como se predica, la más, ¿verdad?, a la que estamos acostumbrados. Amados, porque esto es lo que trae sustancia al cuerpo. Esto es lo que nos da un verdadero y auténtico fundamento. Esto es lo que hace que nuestras vidas dejen de ser llevadas de un lugar a otro por vientos de ¿qué? La doctrina te lleva, la doctrina te trae, la doctrina te sube, la doctrina te entierra, la doctrina te hace con nosotros muchas cosas, pero solamente lo hace cuando somos niños, fluctuantes. A un niño cualquiera lo toma de la manito y se lo lleva, porque es un niño, no tiene la capacidad para defenderse, para entender qué es lo que está pasando en ese momento. Pero cuando tú empiezas a madurar y a entender quién eres en Él, amado, tu vida empieza a tener un piso firme. Y tú empiezas a experimentar que a pesar de lo que puedas estar pasando, tú estás bien. Y aunque por fuera todo te cause terror, por dentro hay una voz que te dice, tranquilo, todo está bien. Y tú sabes, por más que lloras y por más que gritas y por más que te desesperas externamente, interiormente tú sabes que todo va a estar bien. Hay un sentimiento de paz, de tranquilidad, de seguridad, que yo creo que nadie puede explicar eso. No hay quien pueda explicar eso que tú experimentas dentro de ti cuando lo que era un símbolo viene a ser ahora una realidad. Dios mismo viene a ser real en tu vida. Entonces eso te da estabilidad, que yo creo que es una de las cosas que más necesita un hijo de Dios. Tener estabilidad. ¿Por qué? Porque el mundo es cambiante. La gente es cambiante. Las situaciones cambian. Todo lo que sube baja y todo lo que baja sube.
¿Cómo hago yo con mi temperamento, con mi vida, con la dirección, con el curso de vida que tengo ante tantos cambios que me rodean? Necesito estabilidad. Jesús se aparece en el capítulo 14 de Mateo a sus discípulos que están en una embarcación y en medio de una tormenta. Y cuando ellos lo ven, dijeron, un fantasma. Y Jesús le dijo, no, yo no soy un fantasma, soy yo. Y ellos le dice Pedro, bueno, si eres tú, no estaba muy seguro, pero si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Y sobre esa palabra caminó y no se hundió. Entonces, la palabra de Dios llega un momento que tiene tanta realidad en nuestra vida, hermano, que nos sostiene aún en las crisis más profundas. Y estoy hablando solamente en términos muy íntimos, muy personales, pero eso se traslada luego al hogar, se traslada al matrimonio, se traslada a los hijos, se traslada a tu vida financiera, económica, o sea, se traslada a todos los órdenes. Había un reino en el Antiguo Testamento que era un reino físico, era un reino natural, era un reino material, era un reino temporal. Pero todos los profetas hablaban de que Dios un día iba a establecer su reino aquí en la tierra. Y el máximo representante de ese reino, el Hijo de Dios, el heredero, Jesucristo, vino y habló de ese reino. Y muchos de los que lo oyeron vieron la oportunidad de hacerse con un cargo en el gobierno cuando Jesús fuera nombrado rey. Porque si viene de la casa de David y es el Mesías, es el rey de Israel, lo primero que va a hacer es sacudirse el imperio romano y sacar la bota extranjera de nuestra tierra. Pero Jesús le dijo a Pilato, no, mi reino no es de este sistema, o sea, no es que no sea de este planeta. La palabra mundo ahí es sistema, no es de este sistema de cosas, no pertenece a este plano terrenal. No. Pero sí es un reino de verdad. Yo soy el rey. Y el reino está aquí. No le creas al que te dice que va a venir. El reino está aquí. Lucas 17, 21. El reino, o Lucas 21, 17. El reino está dentro de vosotros. Es un reino real. Es tan real, hermano, tan real que Dios quiere que tú lo experimentes. No es un reino de dinero, no es un reino de opulencia. Es el rey reinando en el trono de tu vida. Esa frase que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como se hace en los cielos. Busquen primeramente ese reino, dijo Cristo, y todas las demás cosas serán. ¿Cuáles cosas? Ropa, comida, casa. Jesús dijo que eran añadiduras que se manifestaban y se hacían presentes solamente si nosotros encontrábamos el reino. El reino no es un símbolo, el reino es una verdad, es una realidad presente. ¿Cómo entramos a ese reino? ¿Cómo entramos a la verdad presente? ¿Cómo somos establecidos en lo que ya no es una sombra ni un símbolo? En Cristo. Solamente Cristo tiene la autoridad dada por el Padre para abrir nuestros ojos. A la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo les escribió que cuando se convirtieran al Señor, el velo sería quitado. Y no entienda usted, por favor, la palabra convertirse al Señor como que soy mundano y no me he convertido. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que muchas veces estamos haciendo vida en las comunidades evangélicas, vida en las comunidades cristianas. Sabemos cómo se mueve el chocolate. Y la única manera de experimentarla, de vivirla por experiencia propia, no que lo que me lo dijeron ni lo que me contaron.
es tocar la verdad. Y hoy, antes de irnos de este lugar, vamos a hacer una oración. Una oración que Dios va a responder. Porque Dios responde oraciones inteligentes. Usted no se da cuenta que usted le dice a Dios, Señor, ¿con quién me casaré? Y Dios no te dice nada. Porque ese tipo de oraciones que como que no le interesan. Yo sé que esto suena feo por ti. Pero Dios sí tiene a alguien para ti. De verdad que lo tiene, pues ya lo vio. Que el Señor nos ayude. De verdad que el Señor nos ayude. Estas fueron las palabras del Señor Jesucristo para el apóstol Pablo cuando trató con este fariseo llamado Saulo de Tarso. En el capítulo 26 del libro de los Hechos le dijo: Pablo, para esto yo me he aparecido a ti. Y te he puesto por ministro y por testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, guardándote de tu propio pueblo, los judíos, y de los paganos, a donde ahora te envío, para que abras sus ojos. Diga, para que abran sus ojos. ¿Quién puede abrir los ojos de alguien? El que tiene los ojos abiertos. Por eso el Señor le dijo: te nombré ministro y testigo de lo que has visto. Tú administras lo que tú ves, lo que tú no puedes ver no lo puedes administrar. Pero cuando tú lo ves, escucha, mi iglesia, muchos más lo van a ver. Muchos lo van a ver. Porque lo van a ver a través de ti. Tú eres la expresión de Él. Por difícil, por loco que lo creas, por lo ridículo que parezca, va a haber un momento que vamos a tener una iglesia gloriosa. Una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, una iglesia sin contaminación. La palabra contaminación tiene que ver con algo que ya dejó de ser puro. El apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no ligada, no mezclada. Una iglesia sin mezclas, una iglesia sin rudimentos. Yo sueño con una iglesia sin rudimentos. Yo sueño con una iglesia con gente que no necesiten sostenerse de nada, sino que ellos sostengan todo, porque ellos son columna en la casa de Dios. Con una iglesia sin dogmas, con una iglesia sin sombras, sin figuras, sin símbolos. Con una iglesia que exprese la verdad que ya está manifestada. Porque mientras el símbolo se siga viendo, la verdad siempre va a estar oculta, siempre, amado. Es por eso que lo peor que nosotros podemos hacer cuando no sabemos algo es imaginarlo. Eso es lo peor que podemos hacer. Es por eso que si Dios ha dicho algo, yo quiero saber lo que Él dijo. Acostúmbrese, cuando usted lea su Biblia, pregúntele a Dios: Señor, ¿en qué tú pensaste cuando se escribió esto? Yo sé que esto lo escribieron hombres santos, pero ¿qué tú pensaste cuando Él lo escribió? Eso me libra de mi propia imaginación. Si yo digo esta noche una palabra, cualquier palabra, tú vas a pensar en algo. Y seguro que lo que tú estás pensando no lo está pensando el que está a tu lado. Porque a falta de revelación, ¿qué utilizamos? La imaginación. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra imaginación? De imagen. ¿Sabe usted qué ordenó Dios no adorar? Imágenes. Entonces, no adoramos muñecos, no adoramos yeso, pero adoramos nuestra imaginación. Adoramos los preconceptos, en lo que dice Pablo, que derribemos pensamientos y altiveces y filosofías huecas que tenemos en la mente.
Entonces no estamos inventando nada, no estamos trayendo un nuevo mover, no estamos innovando. Estamos desempolvando una verdad que ha sido verdad en el corazón de Dios desde siempre. Pues Dios no improvisa. Dios no dice, ¿qué hacemos para mantener a la gente que no se vaya? ¿Qué hacemos para traer gente nueva? No, amado. Dios no trabaja de esa manera. Dios tiene un diseño perfecto desde la eternidad y hasta la eternidad. Somos nosotros los que estamos a falta de ver el diseño, a falta de ver qué es lo que Dios, qué es la iglesia, quiénes somos nosotros en Cristo. Entonces estamos o imitándolo o tratando de imaginarlo. Póngase de pie, por favor. De las sombras y los símbolos a la verdad presente. Si hay una verdad presente, hay una verdad que no es presente. Y a esa verdad que no es presente, ya no podemos llamarla verdad. Porque no es donde Dios está. Es donde Dios estuvo en algún momento. No toda verdad bíblica es una verdad presente. Pero toda verdad presente es una verdad bíblica. Sed pues establecidos en la verdad presente, dice el Señor, en lo de hoy, en lo real, en lo verdadero, dejando las sombras y las figuras y los tipos y los símbolos que ya nada tienen que ver con nosotros. Que hay creyentes que ellos se sienten tan mal porque ellos no están practicando algunas cosas, porque parece que la práctica como que llena una deficiencia, un vacío que ellos ven. Si a usted le sirve de algo, yo quiero ser un poquito personal. Hace algunos años yo entré en una crisis, en la crisis de que necesitaba que Dios me hablara y me dijera qué era lo que tenía que hacer, porque hasta ahora lo que hacía, yo reconocía que internamente no me satisfacía. Ya yo era un predicador, año 87, 88, 89. Ya yo era un predicador, ya yo tenía cierta connotación, ya la gente me conocía en el sistema donde yo me desenvolvía. Y ellos veían en mí algo que no era yo. Porque mientras yo zumbaba para afuera, por dentro no tenía nada. Me sentía que algo me faltaba. Y entonces a través del ayuno, a través de la oración, a través de las vigilias, yo trataba de conectarme con eso que me enseñaron que era la única manera de conseguirlo. Y una madrugada, orando y pidiéndole al Señor, el Señor me habló. Y me dijo algo que hasta el día de hoy amaba. Hasta el día de hoy me libertó. El Señor me dijo, tú jamás estarás más completo que el día que naciste de nuevo. Y por su gracia entendí que el día que nací de nuevo, ya no tenía todo. Todo. No necesitaba nada. Lo que pasa es que lamentablemente los sistemas a donde nos acercamos no nos enseñaron la plenitud que tenemos en Cristo, sino que nos dijeron, bueno, ya tú eres cristiano, ahora haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y esa lista ¿cuándo se termina? Nunca. Siempre hay algo que hacer. ¿Se acuerdan de aquel muchacho que le dijo a Cristo, Señor, ¿qué haré? Y Jesús le dijo, haz esto. Y le dijo, bueno, si es así, ya yo estoy listo. Y Jesús le dijo, ya va, mire, va acá, una cosa te falta. Yo no puedo dar lo que no tengo, tú no puedes dar lo que no tienes. Pues tenemos que tener identidad, tenemos que saber quiénes somos.
Tenemos que disfrutar primero nosotros de la libertad que ya tenemos en Cristo. Ya la tenemos. Conoceréis la verdad y la verdad que tú conozcas te hace libre. Libre de ritos, libre de liturgias, libre de ceremonias, libre de símbolos, de figuras, de sombras. Que todo era algo que hablaba de lo que iba a venir, pero lo que iba a venir ya vino. Está aquí, está presente, está con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es manifestarlo. Porque cuando Él se manifieste, tú te manifiestes porque tu vida está ligada a la vida de Él. Sin que se me desarrollen dos temas. Dios no se manifiesta a través de ningún símbolo. Dios se puede manifestar solamente a través de aquello que tiene su misma sustancia. Tu espíritu. Dios quiere manifestarse a través del hombre, a través de sus hijos. Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene carne, no tiene sangre. Es por eso que Él hizo un hombre a su imagen, para que ese hombre sea la imagen de Él. Entonces, en la medida que la sombra va pasando, la verdad y la luz va llegando. En la medida que los símbolos van perdiendo su valor, la verdad se va manifestando. Una verdad real, ya no es un símbolo, es una vida. Es un hombre, es una mujer que manifiestan y expresan la gloria de Dios. Vamos a hacer una oración esta noche. Usted va a orar en su corazón. Usted va a hablar con Dios. Usted se lo va a pedir a Dios. Yo solamente lo voy a dirigir. Y le voy a pedir por favor que a partir de esta noche, si usted no lo está haciendo, cuando usted le ore al Señor y le pida algo, créalo. Pídele algo a Dios que te confronte con ti mismo y créelo, que lo recibirás. ¿Y sabes qué? Vendrá. Entonces a veces oramos esto, oramos aquello, oramos lo otro, y si te preguntan ¿qué oraste el lunes? Yo no sé. O sea, porque pensamos que solamente formular palabras ya Dios queda satisfecho. No, yo le dije, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y Él me dijo, tú no puedes tener más de mí. Cuando naciste de nuevo, te di todo. Todo está en ti, amado. Tú estás completo. Tú estás perfecto. En ti no hay sombras. En ti hay luz. Cuando la luz llega, la sombra se va. Solamente en su luz podemos ver la luz. Padre, Dios eterno, Dios todopoderoso, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es como colirio que alumbra los ojos. Tu palabra ha venido hoy para confrontarnos, para sacudirnos, para pellizcar nuestra conciencia, para que veamos lo que tú ves. Permite que lo que estamos viendo ahora mismo pueda transformar y cambiar nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a dejar aquellas cosas que no son viables ni que contribuyen para que tu expresión sea fuerte y clara. Ayúdanos a vivir y a depender no de aquellas cosas que no son sustancia, que no son fundamento, que no son esencia. Ayúdanos a identificar aquellos símbolos, aquellas figuras, aquellas sombras que ya no son relativos al tiempo en el que vivimos. Ayúdanos a ser verdaderos y eficaces edificadores de la casa, Señor, de la casa que tú estás construyendo. A ser colaboradores de tu obra. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a experimentar en nuestra propia vida la realidad de lo que nos fue dado en Cristo.
y que esa realidad transformadora también pueda expresarse hacia afuera, hacia todo lo que somos, tenemos y representamos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Señor, te doy gracias por la vida de cada persona reunida en este lugar. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo en ellos, por lo que estás produciendo en ellos, por lo que está sucediendo alrededor de ellos, aunque ellos mismos no se hayan dado cuenta que eres tú haciendo tu obra extraña pero perfecta para llevarlos al lugar donde puedas usarlos con poder para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Gracias por la edificación. Gracias, Señor, por el crecimiento que tú estás trayendo a cada uno de tus hijos. Gracias, mi Dios, por la visión interna, por la luz que tú estás arrojando en nuestros corazones para identificar la verdad. En el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Padre. A ti la gloria y a ti la honra. En su nombre. Amén. Amados bendecidos,